A ver, creo que todos tienen el programa ahí para no perdernos un poco en el debate. Ya habíamos indicado al inicio que las intervenciones iban a ser un poco controladas para que así todos podamos hablar bien. Y lo que nos trae hoy día para hablar sobre todo es un poco conocer sus expectativas acerca del Bicentenario, que creo que ya lo hemos hecho al momento de que ustedes han hecho la presentación. Y el otro punto era la promoción de la investigación, que el congresista ya ha tomado algunos puntos, en verdad creo que han sido bastante interesantes, pero desde el punto de vista de lo que estamos haciendo como la Comisión del Bicentenario, nos gustaría también poder poner en valor las investigaciones que ustedes como estudiantes están realizando en estos momentos. Creo que sí, la mayoría son estudiantes, no sé si habrán egresados, pero igual, o sea, en general la labor sobre todo del historiador es investigar, y como ustedes mencionaron también en su presentación, muchas veces esas investigaciones se quedan solamente en el académico. Nosotros mismos nos leemos, o gente de otras facultades igual de ciencias sociales nos leemos, pero el público en general no conoce ese tipo de investigaciones. Y es relevante saberlo, ¿no? Es relevante también poder conectar con los colegios a través de esos textos. O sea, lo que se produce en el mundo académico debe difundirse, digamos, al público general. Y una vía que nosotros habíamos planteado como comisión era que ustedes puedan colaborar con la revista digital que recién hemos comenzado a editar en diciembre pasado. La revista se llama Rumbo al Bicentenario, que, como el mismo nombre lo dice, intenta abordar un poco los temas en relación al Bicentenario, y no solamente que quede claro en relación a la independencia. Creo que eso también en el debate que hemos tenido se ha dejado muy en claro, no solamente cuando hablemos de Bicentenario es independencia, sino también todo lo que hemos construido como nación y las expectativas que tenemos a futuro. Entonces, ese es un punto que queríamos abordar, y para que lo tengan en cuenta. Nosotros, como el congresista lo dijo, también trabajamos con un comité consultivo, y si ustedes tienen investigaciones que consideran que son relevantes, que deberían ser conocidas, sería lo más idóneo poder publicarlas en la revista. No sé si ustedes siguen nuestra página en Facebook, pero ahí hay un link en donde los lleva directamente para que puedan leer la revista si es que aún no la conocen. Como es el primer número, quizá no ha habido mucha difusión, pero espero que también nos ayuden con eso, y pasando la voz de que la comisión siempre va a estar a la expectativa de poder escucharlos. Si ustedes tienen propuestas, van a ser evaluadas, van a ser analizadas con la participación del comité consultivo, con la revisión del congresista también, quizá también algunos comentarios míos, pero siempre nos gustaría poder contar con ustedes, porque quizá desde las aulas el debate historiográfico está un poco más actualizado que fuera de ellas, ¿no? Siempre cuando uno es joven, cuando uno es todavía estudiante, está con todas las ganas y conoce más gente, autores, y eso permite crear investigaciones un poco más diversas. Entonces, ese es un punto que nos gustaría que tengan en cuenta. Y bueno, creo que ya los otros puntos de promoción de la investigación sí se han tocado, ya lo hemos conversado, bueno, en general el congresista lo ha mencionado. Hemos hecho reflexiones acerca de los vacíos historiográficos. También un punto que creo que es interesante de ver y que nos ha tocado mucho es el tema de investigaciones acerca o desde la historia regional. Muchos de ustedes deben saber este punto que se habla mucho en las aulas, de que solamente se lee producción escrita desde Lima. Entonces no leemos historiadores de Trujillo, de Piura, de Ayacucho, de Cusco, simplemente autores de Lima, y ese es un punto que refleja un poco el centralismo de la producción histórica en nuestro país, y eso también es interesante de resaltar. Entonces yo espero que en el futuro quizá también repliquemos este tipo de formato con otras universidades del interior del país, como ustedes también lo han mencionado, y hacer eso, ¿no? O sea, desde las aulas, sobre todo, promover incluso con los mismos profesores la lectura de historiadores regionales, que son igual de válidas que la de una persona que ha estudiado en Lima. Y también como comisión esperamos poder
hacer énfasis en ellos, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario respecto a estos puntos que... Sería bueno que ustedes simplemente levanten la mano y de esa manera tenemos una especie de conversación completamente abierta. Así que me queden sus expectativas y levanta la mano y moderas tú, Mario. ¿Alguien? Sí. Ok. Bueno, el tema que mencionó ustedes sobre... ¿Podrías prender tu micrófono? Gracias. Sobre la existencia de las becas y un poco sobre la falta de investigación de la historia contemporánea. Un poco lo que se da es que la investigación, si bien, o sea, uno escoge su tema también por el gusto y todo, también se da en base a las oportunidades que hay y las oportunidades que te ofrecen muchas veces en el sentido de las becas. Muchos historiadores, por ejemplo, historiadores extranjeros dicen, yo soy un peruanista, como se dicen los historiadores extranjeros, porque mi universidad simplemente tenía este programa para un estudio en América del Sur. Entonces, un poco, si el deseo es promover la historia contemporánea, que yo personalmente es un tema de mi interés y considero que hay un vacío y se ha enfocado mucho tiempo, sobre todo en los estudios coloniales, una manera directa de promover el estudio de esto es becas, no tanto universidades, pusimos acá el caso de esta universidad como un ejemplo de una universidad que trabaja estos temas, pero promover becas más que nada temáticas. Es decir, si se busca el estudio de la historia contemporánea, premiar a los estudiantes que busquen efectivamente seguir estas ramas. Esa es una manera directa y que nos beneficia tanto a nosotros como a la producción histórica en general. Buenos días. Yo tenía un par de comentarios acerca de esto, acerca de lo que decías tú sobre la enseñanza de historia y todo eso, y la integración de historias regionales. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Hablamos de la independencia del 28 de julio, hablamos de el Congreso, hablamos de Ayacucho, pero por ejemplo, eso que le podría importar a alguien que vive, por ejemplo, en Puno, o que vive en Iquitos, en Loreto, ¿no? O sea, la historia regional tiene que integrarse a la misma educación regional, ¿no? Tenemos que ser un poquito más descentralistas y un poquito más regionalistas en el sentido de vincular a los peruanos al Perú, ¿no? El Perú es un país, ahora que lo estamos viendo, fraccionado, un país siempre contrapuestos entre intereses locales y regionales y todo el resto del Perú versus Lima, de cuando en cuando. Entonces, al final, cuando se enseña historia, y la historia que se suele escribir es la historia vista desde Lima, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces la gente, si bien trabaja por épocas, yo ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en la independencia, pero yo trabajo temas administrativos, burocráticos. Entonces yo estoy viendo el tránsito burocrático de lo que fue el virreinato al Perú independiente, ¿no? Entonces, mucha gente trabaja temas económicos o temas culturales que a veces son atemporales, ¿no? Y eso también hay que promover el hecho de que toda la historia del Perú no es historia política o historia o simplemente una sucesión o bélica o política o de grandes hombres, ¿no? Hay todo tipo de estructuras y todo tipo de procesos en el Estado, en las clases populares, por así decirlo, con temas de migración, con temas puramente económicos o sociales, que también merece ser, y que eso incluso podría la gente entender más, o podría incluso relacionarse más simplemente a los grandes hombres o a los grandes nombres de la historia. Quisiera hacerte una pregunta. No debemos ver la historia regional como compartimento estanco, es decir, como algo aislado, sino integrada al proceso. ¿O cómo lo has visto? Yo creo que mi experiencia con historia regional, mi experiencia especialmente mirando la gente que trabaja en otros lugares del Perú con el tema regional, es que mucha gente escribe historia regional para su región. Mucha gente escribe historia regional para llenar esos vacíos que no se llenan desde la gran producción historiográfica de Lima, ¿no? Muchas ayacuchanos, puneños escriben cosas de sus regiones aprovechando los archivos locales, que muchos de ellos están en un pésimo estado, ¿no? Y
que andan tratando de llenar esos vacíos, ¿no? El problema es de que como la historia en el Perú es tan limacentrista, no hay una articulación con lo regional. Y los chicos en Puno, en los colegios, reciben casi los mismos textos que reciben en Lima. Entonces, para ellos hablar, no sé, del grito de la independencia en Lima en 1821, el 28 de julio, es tan ajeno, le es tan ajeno en esa época como le es ajeno ahora, ¿no? Y le puede ser inclusive hasta subversivo, pues ellos saben perfectamente el papel que Tupac Amaru como en toda la región y que ni siquiera se le mencione. O por ejemplo, me imagino que a los puneños les debe interesar mucho más la campaña de los intermedios, la batalla de Cepita, que se dio en mismo Puno, ¿no? O por ejemplo el papel de los oficiales peruanos en Iquitos, por ejemplo, en Maynas el 21, para que Maynas quede como Perú, ¿no? Y que no sea arrancado por Colombia, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de pequeños momentos regionales y momentos específicos deberían ser incluidos para la gente del resto del Perú, ¿no? No todo, lamentablemente no todo es Lima. Yo estudio Lima, yo hago Lima, pero no todo es Lima. Muy bien. Es importante lo que acaban de señalar, porque tú, Hans, en especial, por el tema ese de que tenemos una brillante oportunidad con las nuevas autoridades regionales, que se acaban de elegir, más el deseo de las universidades de querer participar activamente. Yo creo que ahí podríamos diseñar algo para que de esa manera podamos no perder ni un minuto y empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Pero siempre con una corriente integradora. No se olviden que esto lo tengo yo que someter a los parlamentarios para que de esa manera... No te rías, o sea, yo los convenzo. Ellos no van a ponerse por encima de lo que nosotros digamos. Vas a ver. Adelante. Sí, quería comentarlo. En cuanto a todo este tema, quizá también sería interesante apuntar a que no solamente nosotros como académicos y ustedes como respetables políticos, gracias, tengamos en cuenta de que hace falta un cambio de... Bueno, no solamente de que nosotros como académicos y ustedes como respetables políticos tengan un cambio de visión frente a la independencia y su significado, sino también podríamos apuntar a que por medio de la revista o la editorial, etcétera, la sociedad en sí misma, los ciudadanos se enteren o que tengan en cuenta que la independencia o la creación de una nación sigue siendo un proceso vigente hasta ahora, porque recordemos que un sistema como tal, que es en el que vivimos nosotros y en general todo el globo, se basa en una serie de estructuras, la estructura política, la económica, la social. Sin embargo, toda esta sigue estando un poco debajo o subyugada, digamos, a la mental, y teniendo como objetivo nosotros que en general toda la sociedad peruana, no solamente Lima como hemos estado comentando, sino en sí todos los departamentos, todo aquel que se llame peruano, que se considere a sí mismo como peruano, comprenda todo lo que la independencia conllevó y todo lo que la formación de una nación, una república conllevó, eso no solamente generaría un cambio en la mentalidad de por sí, sino también en la actitud hacia nosotros mismos y hacia el futuro. Eso quería agregar. Gracias. Primero, saludos. Y nomás comentarle, digamos, ante la falta que comenta usted de historias regionales después del 30 con Basadre, quiero comentar de que justamente hace un par de años, 3, 4 años o más incluso, ya el profesor Contreras había hecho primero Historia Contemporánea del Perú, que habla justamente de lo que es historia de la independencia hasta lo que es los 90s, y Historia Mínima del Perú, que ya es más general y, como usted dice, es un libro donde es historia mínima del Perú y es muy interesante, así que se lo recomiendo bastante. Y otra parte es justamente llevar al tema de lo que es la promoción. Comentamos de que además de España tienes todo el problema con, además de España tienes que ver que la historiografía peronista de por sí no está localizada solamente en el Perú o en España, sino que curiosamente muchas de las escuelas están en Estados Unidos, ya sea en FIU, en la Internacional de Florida, en la Universidad de Nueva York, y también con Washington y Columbia, Texas, también Texas. Además de que en Europa tienes las unidades de Inglaterra, el Instituto Francés de Estudios Andinos y otras instituciones incluso en Asia. Así que en todo caso creemos de que no solamente es un tema de hablar de integración a Estado, sino también hablar con instituciones para poder ver otras regiones.
las conexiones de Perú con Asia, por ejemplo, en la academia son muy debatidas, pero no son tan conocidas. Igual es porque yo vi una relación muy cercana con Asia ya en la colonia, y es algo tan habla en la academia, pero que hasta ahora no ha sido llevado a lo que es otra parte. Y justamente para terminar, que llegar un poco a este tema, cómo en esta discusión eterna en cómo enlazar la academia con lo que es el público, justamente porque la academia sí tiene, la academia habla de regionalismo, la academia tiene teorías usadas en todo el mundo para hablar de historia regional, o historia económica, o historia política, y la forma de conexión es justamente esa promoción. Digamos, a 2 cuadras está este Instituto Agüero, y está por ahí el Instituto el Instituto Peruano de Estudios, ¿Estudios militares? No, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que son institutos privados que están con bastante producción histórica, sociológica, lingüística, con todas las materias. Sin embargo, parece de que solo son conocidos por nosotros, y nos encantaría que fueran que tuvieran la publicidad del Congreso, de la República, o del Ejecutivo, o el Judicial, porque justamente queremos decir, no es que no haya producción, hay producción. El problema es que es como que estamos produciendo a pesar de, más que gracias a. Solo eso. Yo tengo ahí una posición, ¿no? Yo creo que existe la publicidad, el problema es que no hay interés, que es distinto. Mira, tú has hablado del profesor Contreras, el IEP está, creo que es la 3ª o 4ª edición de Historia del Perú Contemporáneo, que está editándolo. Y tú lo ves en las páginas web, el problema es la compra. Entonces, el Congreso puede ser una caja de resonancia, pero nosotros, como consecuencia de esta discusión, podríamos llegar a cosas como la siguiente. ¿Por qué para una persona en mi generación es interesante la historia del Perú? Por una sencilla razón, porque desde primaria la he estudiado. ¿Por qué un libro tan valioso como el que saque el IEP sobre cualquier tema no le interesa a los jóvenes? Porque ya nos enseña historia. Ni hay programas. Mira, yo he crecido, así como ahora sacan su álbum Panini, ¿no? Nosotros nos peleamos con 3 álbumes que hasta ahora tengo guardados: Mi Perú número 1, Mi Perú número 2 y Mi Perú número 3. Mi generación creció con esos álbumes que eran maravillosos y que eran un compendio de la historia del Perú en tres álbumes. Y nos peleamos así como se pelean por la figura de Cristiano Ronaldo, por la de Huayna Cápac, para llenar una página. Y teníamos que leerle, etcétera, etcétera. Y luego sobre eso había concursos en televisión. Entonces, el tema es más grave. Es un tema de desafección porque algo está mal, y es que la historia no es rentable, pues. Entonces, eso tenemos que revertirlo, pues un país que no conoce su historia es un país que no tiene viabilidad. Entonces, como tú bien señalas, hay producción, insuficiente desde mi punto de vista, pero hay. Tenemos que complementarla con concursos, con fondos, involucrarla, porque ese es el otro problema. La inversión privada, bienvenida, como no hay proyectos, se limita a hacer compendios de fotografías y saca libros bonitos, estéticos, ¿no? Pero son los mismos en papel couché. Entonces, vayamos a financiar investigaciones o trabajos ya realizados. Pero el problema fundamental ahorita es la desafección, el desinterés. Eso es lo que tenemos que combatir. Por eso, el papel de ustedes como jóvenes, el Congreso como caja de resonancia, pueden hacer una alianza estratégica para que esto mismo lo hagamos en la Católica, por ejemplo. O vayamos a los salones de clase, no buscando prensa, sino generando el interés. ¿Qué papel juega la Comisión del Bicentenario, por ejemplo, y de qué manera podemos ayudar? Es una cuestión que ya depende de ustedes que lo coordinen con Marilyn. Pero esta primera de varias reuniones debe servir para empezar ya a trabajar en qué es lo que realmente necesitamos para que el Bicentenario no pase desapercibido. ¿Alguien más quiere intervenir? Valeria. Sí, solamente, bueno, primero que nada, un tema que cuando nos estamos reuniendo como estudiantes recién, estábamos un poco preocupados porque no sabíamos realmente qué tan receptivos iban a ser ustedes a la posibilidad de las diferentes líneas de investigación. Porque muchas veces estamos un poco preocupados que se buscara mantener el discurso de bronce un poco, esta idea de los grandes héroes. Entonces, primero que nada, gracias por esta recepción.
Pero el tema es, estos debates, como usted dice, si no hay interés en la historia del Perú en sí misma, es un poco, o sea, es mucha ilusión de nuestra parte pensar que hay un interés por entender las complejidades del debate en sí, si no se conoce el proceso. Entonces, por eso un poco como que lo que habíamos hablado era la idea de que nuestro trabajo, o sea, para sacar un poco la producción y generar este interés es un poco visibilizarlo, pero de una manera más sencilla, más visual un poco, que no sea simplemente un artículo académico que se hace de 30 páginas y que esperamos que alguien lea por interés, porque no, o sea, usted sabe que no se va a dar, y si nos pusiéramos a hablar de la desafección que hay en la historia no nos alcanza el día para mostrar los ejemplos que hay. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es, yo también estoy de acuerdo que la publicidad sin interés no hace nada. Creo que acá mi compañero Rodrigo se refería a publicidad en el sentido de promover a los estudiantes a seguir la historia y más como buscar que sea una carrera atractiva más que el público. Porque si usted tiene razón, si hacemos publicidad sin interés, no sirve de nada, es a la hora de la hora un gasto de plata, porque no va a haber interés. Entonces, en ese sentido, un poco creo que lo que queríamos es lograr que estos estudios sean de una manera más fácil de acceder, de comprender, para luego de ahí generar ese interés y poder entrar más a estudiar las complejidades que hay. Entender un poco la importancia de estos movimientos chiquitos no se va a dar si no hay primero un interés por el panorama en general. Entonces, en ese sentido, como que lo que teníamos pensado era trabajar en visibilizar y simplificar un poco para generar ese interés. Gracias, Valeria. Mira, yo quisiera plantear algo, no yendo en contra, sino complementando. En las primeras líneas de Un Mundo para Julius, en la dedicatoria, Alfredo Bryce pone: Juan no sabrá lo que a Juanito no le enseñaron, ¿no? Una cosa así. Entonces, si nosotros insistimos en visibilizar algo que a un nivel más cercano a la cuna no ha tenido interés, vamos a frustrarnos. Por eso, por un lado, hay que poner en valor, de acuerdo, los trabajos que se vienen efectuando, el trabajo del IEP, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, como me comentaba Cintia, nosotros tenemos un proyecto de ley que nace de Hugo Neira. Y Hugo Neira señala de que tiene que volver la historia del Perú a los colegios, que ahí está la madre de todos los problemas. O sea, si no vuelve la historia del Perú a los colegios, ahorita, por ejemplo, el ministro de Educación dice que no es necesario, que somos globales. O sea, están tan locos, pues. Eso viene desde el ministro anterior Saavedra, ¿no? Que somos globales, que hay que enseñar. Y ni siquiera enseñamos la historia universal bien, ¿no? Entonces, tiene que volver la historia del Perú. Entonces, lo que podemos hacer, como parte ya de las reuniones o de los trabajos, es presentarles, eso me lo señalaba Cintia, el proyecto de ley para que ustedes vean si es adecuado o no, pero tenemos que trabajar en varios frentes, pues de lo contrario habrá indiferencia y sobre todo la gente no entenderá la importancia de la historia si no empezamos a enseñársela desde el colegio. Dime, Adrián. Sí. De la mano con lo que mi compañera y amiga Valeria ha dicho, y por supuesto con usted también, respetable congresista, quería agregar que este desinterés por la historia puede incluso verse un poco más amplio por un desinterés hacia la filosofía, la literatura, la lingüística, quizá muchas ciencias sociales como la antropología, incluso la ciencia política, etcétera. Y eso se da, hemos pensado nosotros, por un sesgo mucho más hacia lo económico. Me explico, uno puede ver eso por el auge de ciertas carreras como derecho, como psicología, que si bien por supuesto son muy respetables y muy necesarias, se puede también ver un desbalance muy grande frente a otras áreas como lo son las humanidades, las artes, etcétera. Y esto se da principalmente por una desilusión en cuanto a propuestas de trabajo, en cuanto a remuneración económica, en cuanto a, incluso entre comillas, y digo muy entre comillas, a estatus social. O sea, realmente hay mucho sesgo, hay mucho prejuicio y mucha desviación en cuanto a apuntes, objetivos en la vida, por lo que se está dejando de lado ciertas ramas como entre las que está incluida la historia y sobresalen otras. Me explico eso. Por lo tanto, volviendo a hacer una cuña en el lado mental, nosotros también tendríamos que replantearnos cómo haríamos para incentivar
desde muy temprano, desde las casas, desde valores cotidianos, a seguir a fomentar el estudio de estas áreas que son tan importantes como lo son las prácticas. ¿Me explico? Por supuesto. Gracias. Adrián, mira, haciendo un análisis desde la ciencia, ¿no? Yo también pertenezco a la academia, soy profesor en la Uni en San Marcos. ¿Por qué existe un mercado para los libros de derecho? ¿Por qué? ¿Por qué se agotan? ¿Por qué hay investigadores dedicados única y exclusivamente a sacar N cosas de derecho? ¿No? Porque yo creo que en el 80% de las facultades hay estudiantes de derecho, a tal punto que el propio colegio de abogados ha dicho, por favor, ya no estudien más, ¿no? Porque ya hay suficientes abogados. Entonces, existe el mercado. ¿Por qué personajes como Porras, Basadre, Macera fueron capitales en el debate político peruano? ¿Y por qué no el profesor Contreras, por hablar de alguien reciente? ¿Por qué no? ¿Por qué al último no lo conocen y a los otros tres giraba todo en torno a lo que ellos dijeran? ¿Por qué cuando el Perú tenía problemas miraba a Basadre? Porque había un mercado que leía su obra. ¿Y por qué había un mercado que leía su obra? Porque se enseñaba la historia del Perú desde el colegio. O sea, tan simple como eso. O sea, es una generación que crece. Entonces, personajes como Gustavo Ponmuso, ¿no? El profesor Basadre, Porras, Macera, eran personas a las cuales uno miraba cuando había problemas en el país, a ver qué dicen ellos. Hoy día, ¿quién es nuestro referente? ¿Quién es el hombre sobre el cual se habla de historia? De repente, a nivel de los especialistas existe, pero a nivel de sociedad no. ¿Y por qué no existe a nivel de sociedad? Porque se ha dejado de lado el estudio. O sea, tenemos que ir al huevo o la gallina. Entonces hay esfuerzos interesantes como el del IEP. De acuerdo. Esfuerzos interesantes como del Instituto Ribagüero. Pero también hay esfuerzos interesantes en las Fuerzas Armadas. Y no existe, por si acaso, un control de calidad de la producción historiográfica, que en el Congreso hemos intentado hacerlo. Por ejemplo, viene un texto del ejército peruano donde se habla de una famosa carta que le manda Bolognesi a su esposa diciendo: nunca pidas recompensa porque dirán que mi sacrificio tuvo precio. Y esa carta es apócrifa, absolutamente falsa, y eso lo hemos dicho en el Congreso, pero sin embargo el libro sale y se vende en todas partes. Discusiones historiográficas o históricas que hay en Chile respecto a la batalla en la guerra con Chile, a la batalla de Barranco y Chorrillos, que no existió. Como dice Benjamín Vicuña Maquena, y lo dicen historiadores bajo el título "Esto no es Chile", esa batalla se inventa para justificar la masacre de mujeres y niños que hubo el 14 y 15 de enero en Chorrillos. Estaban tan avergonzados de lo que había producido su borrachera, matando mujeres, niños y fusilando a bomberos para poder saquear Chorrillos y Barranco, que inventaron la batalla de Barranco y Chorrillos. No la de Miraflores, que sí existió y que se extiende hasta Surco, ¿no? Por eso en las colinas de Surco, las casuarinas, ¿no? Hay restos de soldados chilenos, ¿no? O sea, fue una batalla lineal. Entonces, sin embargo, eso se sigue enseñando. Ese control de calidad, por ejemplo, derrotista, en el sentido de que se privilegia la derrota y no la victoria. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que, como bien señalaba Valeria, es tal la cantidad de temas que eligiendo uno solo nos pasaremos todo el día discutiendo. Eso demuestra la riqueza de la historia, todo lo que podemos hacer por nuestro país. Yo creo que si entendemos el proceso de independencia o el bicentenario como una línea de trabajo, como un proceso, vamos a tener la seguridad de que esto no lo vamos a agotar de acá al 2021 ni al 2024, pero vamos a empezar. Yo creo que así lo debemos ver, no como un deadline, sino cómo empezamos a generar las condiciones, ustedes como profesionales de la historia, académicos de la historia, cómo empezamos a trabajar para cambiar esta situación.
para ponerla en mejor estado en los próximos años. No poniéndonos como deadline el 28 de julio de 2021, sino para cambiar las cosas, para que retome, porque miren, esta oportunidad no se repite hasta dentro de 100 años. Y ustedes tienen un techo por delante de por lo menos 50 años más. Entonces, esta es la oportunidad para cambiar las cosas, para que el Perú tenga otra relación con su propia historia. El Perú no puede entrar a su tercer siglo de vida republicana ignorando su propia historia, pues, con una nación que no conoce lo que le pasó. Dime, Hans.